Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos Siloé. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio. En este momento la introducción al profeta Amós. Pero como siempre, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y oramos. Padre bueno, damos el don prometido del Espíritu Santo. Que este venga y nos capacite y nos abra el entendimiento y el espíritu para poder comprender el sentido profundo que tú nos dejas en tu palabra, que esta se haga vida en nosotros y así nos ayude a construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues, terminado el estudio de Oseas, vamos hoy a introducir este otro gran, pequeño profeta. El profeta pequeño por profeta menor, pero no por eso es menos que los otros. Por eso digo el gran profeta menor, Amós. Amós es del Antiguo Testamento, la misma palabra, Amos, que significa carga, significa el que lleva una carga. Este fue, como sabemos, uno de los 12 profetas hebreos, conocidos por todos, que hemos explicado, como los profetas menores. Amós era un pastor y productor de higos en un lugar llamado Tecoa, en el límite del desierto de Judá. Eso lo vamos a leer en Amós 1:1. Fue profeta en Israel, en el reino del norte, durante el reinado de Jeroboam II, que ocurrió en el año 383 al 343 antes del Señor, y se le atribuye la autoría de este libro de la Biblia. Como ya hemos dicho todos, lo conocemos como el libro de Amós. También se desarrolla durante el reinado de Usías en el reino del sur. ¿Quién fue Usías? La Biblia nos dice que Usías comenzó su reinado temiendo, buscando y rindiendo el culto al Dios verdadero. Usías hizo lo correcto ante el Señor y por eso el Señor lo bendijo. Eso está en segunda de Crónicas 26. Usías era muy querido por su pueblo y reconocido como un gran rey. Durante mucho tiempo fue el reflejo del gran sacerdote Zacarías. En un momento de su vida, inflado por el orgullo, inflado por sus triunfos que habían hecho ganar un poder enorme y una gran riqueza, entró arrogantemente, esto es importante, entró arrogantemente en el templo y yendo contra todas las prescripciones de la palabra de Dios. Intentó él ofrecer incienso en el altar del lugar santo, sin ser sacerdote. Este derecho, como todos sabemos, había sido otorgado por Dios solamente a los descendientes de Aarón. Pero este rey, que fue tan bueno, pues quiso reclamar este derecho para él mismo. Hermano, nadie, por bueno y santo que sea, si no está en el orden de Dios, puede ministrar en el reino de Dios. El gran problema del reino del sur y el gran problema de la desaparición de esta línea de Usías comienza cuando él quiere usurpar el ser sacerdote sin tener ese llamado. El llamado para ser sacerdocio en el Antiguo Testamento, lo dije, era a la familia de la casa de Aarón. Una persona, por muy buena, muy santa que fuera, de una tremenda repercusión, si no pertenecía al linaje de Aarón, no podía ser sacerdote. Sin embargo, un sinvergüenza como los hijos de Elí, que eran descendientes de Aarón, sí podían ser sacerdotes. Misterio del Señor. A la larga, el poder que se ministra es el de él, no el del hombre. Este fue el gran problema ayer y el gran problema hoy. Cuando muchas personas se levantan un día, dicen voy a fundar una iglesia, cogen la Biblia, alquilan un lugar y se hacen pastores de iglesia. ¿Quién te dio ese mandato? El Espíritu Santo. Dame testimonio. ¿Cuándo? ¿Dónde te lo dijo? ¿Por medio de qué te lo dijo? Esa es la maldición que tienen estas iglesias. Por eso que se dividen y desaparecen cada cierto tiempo. Producto de esto, Usías cogió lepra. Usías se enojó mucho contra los sacerdotes que trataron de detenerlo y que, lleno de ira, golpeó a estos sacerdotes. Y Dios lo llenó de la maldición de la peor de las enfermedades, que era la lepra. Apareció primero que nada en su frente, donde él había sido ungido rey, no sacerdote. A partir
de esta enfermedad se vio obligado a vivir recluido durante el resto de su vida, en total aislamiento. ¿Quién fue Jeroboam II? Jeroboam II fue el rey del reino del norte. Su reinado tuvo lugar en un periodo que abarcó el 787 al 747 a.C. Él mismo tuvo una corregencia de 11 años con su padre, ya sea antes del reinado de Jeroboam o durante los primeros años de su gobierno. El profeta Jonás, lo estudiaremos, predijo que el nuevo rey recuperaría los territorios del norte y que en tiempos anteriores había pertenecido a Israel. Lo vemos en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 14, y habían sido arrebatados. Jeroboam cumplió esta promesa. Llegó a ser no solo el rey más fuerte de la dinastía de Jehú, sino de todos los reyes que ocuparon el trono del reino del norte. Fue una era como la del reino del sur, marcado por la opulencia y bienestar. El reinado de Jeroboam II es conocido como el más próspero que se conozca de todos los reyes, exceptuando a Salomón. Aunque la riqueza material de Jeroboam II fue la característica de su reinado, parece que esta no fue común a todo el mundo. Parece que hubo muchas injusticias en cuanto a la repartición de bienes. Su reino hubo una importante desigualdad social. Por un lado, el lujo y la extravagancia eran notorios, se veían por todos lados, pero en otro, la pobreza extrema era también innegable. Con esta abundancia de bienes, como siempre sucede, la corrupción ganó terreno, se volvió un pueblo corrupto y la moral del pueblo se degeneró, porque ya de la clase alta estaba totalmente degenerada, reflejando el estado espiritual del reino del norte, en que las personas llegaron a tener una religión superficial y junto con ella una falsa seguridad. ¿Le suena parecido esto? Abundancia material, corrupción moral, falsa seguridad de que no va a pasar nada y una religión totalmente superflua, de cultos o de actos totalmente vacíos. Es igual a la nuestra. Murió y fue sepultado en Samaria y 6 meses después de su muerte la dinastía se acabó con el asesinato de su hijo Zacarías. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 15, del 8 al 11. Pero volvamos al profeta Amós. Amós, con esta rudeza y estilo directo de un pastor inspirado solamente por la fidelidad al Señor, que no tenía estudios ninguno, condenó la corrupción de las élites, condenó la injusticia social. Fue acusado por el sacerdote Amasías de conspirar contra el rey y fue expulsado del templo. Según el libro apócrifo Vida de los Profetas, fue herido en la cabeza por un hijo de Amasías, a consecuencia de lo cual murió al llegar a su tierra, a su lugar. Este profeta recibió de parte de Dios la encomienda de proclamar el juicio contra una nación rebelde, en una buena situación económica y pensando que todo estaba color de rosa. Mientras profetizaba en Betel, donde estaban los becerros de oro en el reinado de Jeroboam II, hacia el año 3217, antes del nacimiento del Señor, y 783 de la era vulgar. El año 3217 es de la creación del mundo, como ellos lo tenían. El sumo sacerdote de Betel lo acusó ante el rey diciendo: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar más sus palabras. Vemos que en Betel habían 5 templos con becerros de oro, del cual decía que era Yahvé, exactamente igual que en la base del Sinaí. O sea, había un santuario al Dios de Israel, que también le decían Yahvé. Una era de total confusión y de total idolatría. Tremendo. Y dice Amós: Jeroboam morirá espada, lo que morirá espada, e Israel será llevado cautivo a su tierra. Esto es lo que decían
al rey, la queja que tenían. Amasías dijo pues a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allí pan y profetiza allí, pero no profetiza más en Betel, porque esta es la capilla del rey y este es el patio del rey. Amós respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino un pastor y recogedor de frutos de sicomoro. Y el Señor me tomó mientras seguía el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, ni dejes caer tu palabra contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho el Señor. Tu mujer será ramera en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será dividida por línea, y tú morirás en tierra contaminada, e Israel ciertamente irá en cautiverio fuera de su tierra. A mí me encanta, estas son las palabras que más me gustan de los profetas. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy un hombre que estaba cuidando sus vacas y el Señor me sacó de mi trabajo pacífico y me ha metido en este enredo que yo no pedí ni entendí siquiera. Muchas veces eso es lo que hablo yo y vamos a ver después lo que es un profeta obligado. Amós ni estaba preparado, ni estaba capacitado. Amós no quería, Amós tenía su vida dentro de lo que cabe tranquila y de repente se metido en este enrollo. Y para cómo perseguido por los mismos que servían al Dios que ellos mismos proclamaban. El mismo Dios según ellos, con cabello de idolatría. Esa es la gran contradicción antes y ahora de las personas que no quieren ser profetas y el Señor los pone a profetizar definitivamente en contra de su voluntad. Y es lo que Amós se queja. Aquí hay profetas de profesión. Yo no soy profeta, yo soy un campesino. Si me he metido en esto y digo esto porque el Señor me lo puso, yo soy incapaz de sacar esto de mi mente, de mi memoria, de inventarlo. Aquí vemos esta tragedia de Amós, que a pesar de todo se mantuvo fiel. Después de esto, el profeta se retiró al reino de Judá, al reino del sur, y habitó, como dijimos, en la ciudad de Tecoa, donde él continuó profetizando. Él se queja en muchos lugares de la violencia que se le ofrece cuando tratan de callarlo y cuando él exclama amargamente contra los desórdenes morales y sociales de Israel. Comenzó a profetizar el segundo año antes del gran terremoto que ocurrió en el reino del rey Usías y que el historiador Flavio Josefo, con la mayoría de los comentaristas antiguos y modernos, pues ponen precisamente en esta época de la usurpación de este príncipe del oficio sacerdotal, que ya dijimos. Predijo las desgracias que caerían en el reino de Israel después de la muerte de Jeroboam II, que vivía entonces, aunque estaba vivo. Predijo la muerte del rey Zacarías, la invasión de las tierras pertenecientes a Israel por los reyes de Asiria, y habla del cautiverio de las 10 tribus y de su regreso a su propio país. Amós hace agudas invectivas contra los pecados de Israel, contra su avaricia, contra su amaneramiento, contra su dureza con los pobres, contra el esplendor de sus edificios, contra la delicadeza de sus mesas, de sus manjares, y reprende al pueblo de Israel por ir a Betel, a Gilgal y a Berseba, que eran los lugares más famosos de peregrinaje de estos dioses paganos, idolátricos, del lugar que profanaron la tierra del reino del norte. Se desconoce el momento y la forma de su muerte. Algunos autores antiguos cuentan que Amasías, sacerdote de Betel, de quien hemos hablado, provocado por los discursos del profeta, le hizo romper los dientes para hacerlo callar. Otros dicen que Oseas o Usías, hijo de Amasías, lo golpeó con una estaca en la sien, lo derribó y casi lo mata. Y que en ese estado fue llevado a Tecoa, donde murió y fue enterrado con sus padres. Este es el relato que nos dan estos autores. Por el contrario, la opinión de otros es que profetizó durante mucho tiempo en su ciudad de Tecoa después de la confrontación que tuvo con Amasías y que el profeta no tuvo en cuenta los malos tratos que se dice que recibió de Usías, por lo que su silencio no es un argumento para afirmar que no sufrió nada a manos
de esta persona. Esta es una breve introducción a este profeta que no quería ser profeta, que no estaba en la línea de profetas, que no estaba en la línea sacerdotal, que ni siquiera tenía instrucción, que era una persona de la parte más baja del pueblo en el sentido del oficio que hacía. Por eso me hice esta reflexión que la quiero compartir con ustedes de la radiografía de un profeta obligado, de alguien que no quiere ser profeta. Y escribí: los profetas son mensajeros, incómodos, muy incómodos, a quienes nadie quiere oír. Los profetas tienen un grave defecto: no deben callarse. Ese es el gran problema de los profetas. Le impiden callarse. El profeta, contrariamente a lo que piensa la persona, no critica ni odia. El profeta no da certeza de que viene un castigo futuro, lo avisa. Solamente habla en presente para que el corazón de la persona cambie y no llegue el momento de esta repercusión futura. La palabra del profeta, aunque todo el mundo piensa que el profeta siempre está bravo, no sale de la ira. La palabra del profeta sale del amor al pueblo de Dios. La palabra del profeta sale del celo que tiene al Dios vivo. El profeta denuncia, el profeta advierte y exhorta. El profeta es un ser solitario. No conviene, molesta, pero es necesario. Al profeta se lo traga un pez, lo meten en un horno ardiente, recibe duras burlas, incomprensiones, desprecios, críticas, lo bajan a una cisterna, lo exilian, lo apedrean, se burlan de él, lo rechazan. Pero también los profetas es llevado al cielo en un carro de fuego. Muchos se preguntarán: ¿quién soy yo para esta misión de profeta? Eso le sucedió al profeta Amós, pero el profeta Amós sabía muy bien quién era. Cuando dijo: yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo solo cuido vacas y cuido sicomoros, pero el Señor me llamó detrás del rebaño y me dijo: profetiza a mi pueblo. Amós sabía que él tenía la conciencia que él no era profeta, pero que tenía un llamado directo por Dios que tenía que realizar. A veces yo me pregunto si la burra de Balaam profetizó, queridos hermanos. No tenemos excusa. Otros van a tener la tentación de decir: ¿quién me va a escuchar? Eso lo pensó el profeta Ezequiel. Esta fue la respuesta que recibió el del Señor. Dice así en Ezequiel 3:16. Al cabo de los 7 días la palabra del Señor me fue dirigida en estos términos: hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Oirás de mi boca la palabra y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga malvado vas a morir, si tú no le adviertes, si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta en fin de que viva, el malvado morirá. Pero de su sangre yo te pediré cuenta a ti. Si por el contrario adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, morirá él por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Cuando el justo se aparte de su justicia para cometer injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá. Pero no haberle advertido, morirás tú. Morirá él por su pecado y tú por tu desobediencia. Y no le recordará la justicia que había practicado, pero de su sangre yo te pediré cuenta a ti. Si por el contrario adviertes al justo que no peque y él no peca, vivirás él por haber sido advertido y tú habrás salvado tu vida. Está aquí la palabra de Dios. Lo dice bien claro. Si tú te callas y la otra persona se condena a la otra persona y te condenas tú por callarte. Si tú hablas y la otra persona no escucha, se condena a él y te salvas tú. Si tú hablas y el otro escucha, se salvan los dos. Pero escucha bien, si una persona se condena porque tú no hablaste, tú te pierdes junto con él. Se pueden ser las palabras que perdió a Caín. ¿Acaso soy yo guardando de mi hermano?
Sí, lo era, pero él no lo sabía. El profeta, la misión de los profetas hoy en día, por ser bautizados, es hablar, no es ser escuchado. El Señor no nos manda que nos escuchen, nos manda a hablar. Se reprende por caridad y se habla por obediencia. Tengan esto siempre en cuenta. El profeta no es llamado cuando todo marcha bien. El profeta es llamado cuando la cosa se pone mala. El profeta destruye los ídolos para que después el Señor reconstruya su casa. Que el débil se escandalice, más le vale. Para eso está enviado el profeta, para sacudir, arrancar y hacer crecer. El profeta no disfruta su misión. Olvídate, el profeta no disfruta ser profeta. Al profeta lo ahoga su misión, lo consume. Pero un profeta no se retira hasta que el Señor se lo ordena. El profeta quisiera callar, quisiera ocultarse, quisiera desaparecer, pero no puede. Queridos hermanos, no es fácil ser profeta. Paradójicamente, estamos en un tiempo de gracia, tiempo de santificación, tiempo de mostrar el verdadero amor a la iglesia. Amor que no es sentimentalismo, puras emociones. Podemos decir, redundando, un sentimentalismo barato, fácil. Sino, estamos en un tiempo de gracia que sangre de los mártires, rugido de león, amor duro de una persona que ama. Porque quien ama corrige. Hermano, la corrección hace daño, pero de ahí nace el amor. Estamos en tiempo de ejercer la fidelidad. Hoy es porque esta demuestra como lo hiciera María y Juan al pie de la cruz. Lo tenemos demostrado. En Caná había muchas personas de fiesta. En la cruz, solo un pequeño grupo que amaba. Yo creo que no es tiempo de lágrimas, ni tiempo de vergüenzas. Es tiempo de reconstruir, amonestar y reparar. Las reconstrucciones son molestas y las reparaciones son incómodas. Pero siempre para mejorar lo que se quiere mantener. Siempre lo tenemos que hacer con los ojos en el Señor y no en mi conveniencia o mi parecer. ¿Cómo sabes que eres profeta de Dios? Una gran pregunta. Cuando el Señor te abre los ojos a realidades que tú no veías y que otros aún no ven. Cuando no te produce placer hacer lo que haces. Cuando te avergüenzas de hacerlo. Cuando temes perder el estatus. Cuando piensas no vale la pena. Cuando todo eso te sucede, pero lo haces, quiere decir que el Señor te ha llamado a hablar de su parte. Siempre acordándote lo dice el Salmo 126:1. Si el Señor no construye su casa, en vano se esfuerzan los arquitectos. Es tiempo de purificación, de oración y de batalla, pero es a la vez de confianza, nacida de una esperanza cierta. Ya lo profetizó San Juan Bosco. Deberán pasar tiempos críticos y sufrir graves daños, pero al fin el cielo mismo intervendrá para salvarla, hablando de la iglesia. Después vendrá la paz y habrá en la iglesia un nuevo y vigoroso florecimiento. Tiempos críticos de hoy que se apoyan sobre la promesa. Levanta tu voz de profeta y no temas. La promesa está en pie. Las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.